Tenemos a 10 pilotos en total. Rubén Saus, que es el 111. Y ahí vemos las vistas de esta chicane y vemos la parrilla de salida de esta Bagger Racing League, donde, como decimos, es un formato de parrilla invertida también, porque precisamente los 3 pilotos que conformaron las 3 primeras posiciones salen en la parte trasera, mientras que los 3 pilotos que acabaron en las últimas posiciones salen en la parte delantera. Es este cambio también de formato que vamos a tener para dar esa dosis también de emoción, esa parrilla invertida, donde como tal, como vamos a comprobar, en teoría, salvo cambio de última hora, no va a ser una salida en parado convencional como conocemos todos, sino que va a ser un formato diferente. Tampoco va a ser una relanzada ahora, como lo que vamos a ver ahora. Va a ser una especie de mezcla entre salida en parado y salida lanzada, como también hemos podido ver. Tengo ganas de ver cómo va a ser, porque sí. a ver cómo que han diseñado. Sí. No me enteré bien de la explicación antes del director de carrera. Hay que mantener bien el ojo en el número 52 en la Indian de Manuel. Va muy bien también en la moto de Lords de Lituania con Kevin. Kevin creo que no sé que es un piloto que estaba en Superbikes también, que está corriendo ahora en esta competición. Kevin Manfredi. Kevin Manfredi, exactamente. Que es el que ayer desgraciadamente le pasó la pequeña avería, que podía haber sido, bueno, desgraciadamente no, afortunadamente que no fue más, que el motor siguió funcionando, pero la carrera se tuvo que parar a 3 vueltas porque el circuito era peligroso para la práctica del deporte. Y vemos cómo se van colocando, va subiendo la temperatura, va también subiendo la intensidad del viento, mientras llegan ya las primeras unidades a la parrilla. Y como podemos ver, no es un formato lineal como estamos acostumbrados, sino que ahí vemos cómo van colocándose los pilotos en una posición un tanto distinta. Como decimos, una mezcla de salida en parado y también de salida lanzada, cuando ahí vemos cómo arranca la carrera de las Bagger European Racing League. Vamos a ver ahí por el centro a Rubén Saus, que parece que va a ostentar de momento este liderato. Ahí está llegando a la frenada, la primera curva. Cuidado que va por el interior también André Pirés, dispuesto a recuperar el liderato que ya ostentó en la manga de ayer. Algunos pilotos por fuera, en una salida un tanto peliaguda y de momento tomándoselo con calma, Antonio. Manu también ahí siguiendo con el número 52. Lo va a tener difícil en ese sentido Rubén, porque el velocidad punta de Manu es bastante más alta que la de Rubén, a pesar de que, bueno, obviamente Rubén tiene las cualidades, la experiencia y el conocimiento para poder hacer algún sector mucho más rápido que la Indian. Y sé que además está picado. Le gustaría ganar esta carrera, ya lo ves, está sacando algo ya de ventaja, y en una carrera tan corta yo creo que tiene buenas posibilidades. Competidor nato, ¿cómo ha sido el trabajo con los pilotos durante este fin de semana? Tú que has podido observar en el paddock, en esa carpa que tenemos también en el paddock junto a las de BMW Iberian Cup, ¿cómo se han preparado los pilotos? ¿Cómo se ha ultimado un poco la puesta a punto? ¿Cómo ha sido esa colaboración con los pilotos? Pues ya te digo que es un trabajo en equipo increíble. Además Rubén, que es el líder de facto, a pesar de que él no ejerce como líder en el paddock, se le ve que con la experiencia que tiene, el conocimiento que tienen, todos hablan con él y todos cogen sus consejos. Y hay un cambio de formación abierto, ¿no? Nadie se esconde nada, de momento no se ha llegado a ese tipo de sofisticación en la competición. Y eso es bonito de ver, porque estamos todos juntos. Ayer celebramos un pequeño piscolabis después de la carrera para relajar un poco la tensión, y es un momento muy bonito donde estamos todos juntos hablando de todo lo que de todas las condiciones de la moto, de los problemas que se está encontrando cada uno, y intercambian información, y eso es bonito de ver, la verdad, en un mundo tan competitivo como este. Pues ya tenemos el primer paso por línea de meta y tenemos a los 3, Antonio peleando. De momento intenta aguantar Andrea Tomio, que es quien está al frente, segunda posición. Ahí tenemos a Rubén también en la pelea. Y empiezan a ganar posiciones ya los pilotos que partían en la parte más rezagada. De momento, los 5 de cabeza son los que tenemos en acción. Y también en este fin de semana que nos acompaña Eka Chain, especialistas en carenados, especialistas también en cadenas, sobre todo a disposición y a servicio de todos los amantes del motociclismo. Eka Chain, tus cadenas de confianza. Tienes a Rubén utilizando, pero desde luego, la potencia de la Indian. Y además Manuel eso también, mira, iba casi por dentro, no va a pasar. Ahí lo intenta. Vamos a ver en recta. Va por fuera, Rubén de momento
taponando el interior mientras va por el exterior, apareciendo casi desde la lejanía de nuevo Andrés Pirés. Y mientras tanto ahí tenemos al cuarteto que está peleando de momento por la victoria y cerquita unos de otros. Muy bien, eso es lo que necesitamos, emoción. Sí, sí. Y de momento ha arrancado y con creces. Muy bien, Pires ha adelantado a Manu, ¿no? Creo. Y veíamos cómo iba por dentro Pires en esta curva, como ha adelantado, sí, antes lo ha probado por el exterior y ya está segundo, ha adelantado, sí, efectivamente, ha adelantado a Manuel Grandi. Está Rubén A, se ha perdido la línea. Sí, ahí está Andrea Tomio, mientras tanto comandando. Está Rubén tratando, está cometido, está comprometido él. Uy, cuidado Andrea, que se va un poquito largo y pasa adelante Andrés Pirés, que directamente quiere acabar con la carrera ya de salida. Atención ahora todos, en fila una, en paralelo, y llegamos a la recta principal. Intenta coger la aspiración. Ahí vemos cómo se sale del rebufo. Andrés Pirés atacando a Andrea Tomio. Y tenemos a los 5 en batería. Alguno un poquito más rezagado, pero va a pasar por delante. En esa frenada, como apura rápido Manuel Grandi, que quiere recuperar el terreno perdido y pasa adelante, dejando por el interior a su rival. Qué inteligente ha estado Manuel Antonio, cómo se ha colado por dentro. Es que está aprovechando la velocidad punta de la Indian, que es bastante más alta que las Ducati. Estamos hablando de 20 kilómetros de diferencia aproximadamente. Que es increíble, con la aerodinámica de la Indian, o la falta de aerodinámica de la Indian, que llega Mira, además, Manu es un piloto excepcionalmente valiente. En Rijeka le estaba botando la moto todo el rato a 260 y no afloja, Me decía su mecánico que es un piloto que no te da ningún feedback de la moto, no puedes fiarte de él para poner la moto a punto porque no te dice nada. Es un piloto de moto que coge la moto y tira para adelante, y que se lo tiene que el mecánico tiene que adivinar todo lo que le pasa a la moto porque él no comunica nada. Y ahí tenemos apuntado para el fin de semana del 6 al 9 de noviembre EICMA, la feria magistral, la feria para todos los amantes del motociclismo, la más importante del mundo, donde se presentan todas las novedades del año que viene y los prototipos que vendrán. EICMA, el paraíso del motero. Y viendo en imagen, sobre todo, vemos que son motos mucho más anchas de las que estamos acostumbrados a ver. En cuanto al peso, ¿cuánto puede variar con respecto a una Superbike? La Indian yo sé que está en unos 230, 240 kilos y las Harley 250 kilos aproximadamente. O sea que la geometría de la moto también varía muchísimo, la posición de conducción está mucho más altos. Aquí obviamente llevan con estriberas medias, ya sabes que la típica conducción de este tipo de motos en calle es con un mando avanzado, que también eso sería ya utilizar un poquito el rizo quizás. Pero ya ves la ventaja que está cogiendo Manu. Hay que decir que esta Indian viene de la competición de King of the Baggers de América, ha venido directamente de allí. Es una moto que es de las dos únicas que están específicamente preparadas para carreras ahora mismo en el paddock de VRL, son estas dos Indias. Sí. Y también, con un buen piloto como tienen, se nota que hay una diferencia de prestaciones bastante considerable, ¿no? Que incluso alguien con la experiencia de Rubén pues tiene dificultad para poder seguir ahora mismo a Manu. Está pegadito a Andrea Tomio. Mientras tanto, Manuel Grandi está rodando en 1.51.5, más de un segundo por vuelta más rápido que el resto, y ya está dispuesto a emprender una carrera en solitario en esta mini sprint que podemos denominar de European Bagger Racing League. Por detrás tenemos a Rubén Saus, tenemos a Andrea Tomio y a André Pires. Van a pelear por las plazas restantes del podio, y de momento este hombre que vemos ahora mismo en imagen está volando, aunque hace ahora récord del segundo sector. André Pires, vemos prácticamente como en algunas curvas va peleándose hasta con la moto. Manuel lo está dando todo. Sí, además André lo has visto que físicamente es un piloto bastante menudo. Manu es bastante grande, le viene bien para este tipo de moto, para poder controlarla bien. Es una moto que tiene que ser bastante difícil. Has visto que pega mucho bote de la parte trasera en algún sector. Sí. Y Manu, desde luego, en ese sentido es un piloto muy valiente que no levanta, no afloja el puño, ¿no? Ahí está llegando al último sector. Y en cuanto a tu función estricta, sponsor oficial de Bagger Racing League Europa, ¿cómo es tu día a día en un fin de semana de competición durante toda la temporada para, sobre todo, expandir esta marca, esta categoría, y que llegue a campeonatos como este? Bueno, nosotros tenemos un departamento de marketing en la empresa que se ocupa de la difusión de la presencia nuestra. Nuestro equipo de ventas también contacta a nuestros clientes locales, como en este caso mi compañera Paloma, que se ocupa de España y Portugal. Hemos tenido una asistencia bastante alta de clientes de la zona muy interesados en esta competición, y luego asistimos a todas las carreras
y básicamente los integramos dentro de lo que es el equipo del paddock, ayudando en todo. Aquí ahora mismo he estado ayudando en a desmontar todo lo que es los suelos y la parte de hospitalidad, y todos hacemos de todo. Rubén estaba ahí también con los demás. Hacemos, como te digo, es un espíritu de equipo que ojalá no se pierda, y es muy agradable venir a la competición y seguirla. Yo he estado ahora mismo, hasta ahora he estado en Castellolí, que fue la presentación, luego fuimos a Cremona, en Rijeka, y ahora mismo esta es la tercera, y para Jerez estamos preparando una buena cloenda, ¿no? Ahí está. De una buena en Jerez, además, y con el flamenquito y un buen jamón. Hombre, vamos a hacer algo ahí bonito. Así que estáis invitados, estáis invitados. Ayer había también jamoncito, no sé por qué no pasasteis. No, porque no lo sabíamos, si no hubiéramos ido, hombre. No puedo decir lo que pienso porque estamos en vivo, en directo, ¿eh? Pues ya lo sabéis, para la siguiente estáis que invitados. Aparte es un fin de fiesta mejor imposible, como es en Jerez. Y además donde, como comenta Antonio Blanco, para soltar un poco de presión. Eso es, y además donde van a estar presentes también en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Mientras tanto estaba… Uy, vamos a ver, Manuel Grandi, sí. Sí, parece que tiene problemas, se ha pasado, ¿no? sé si tiene algún problema, sí, pero ojo al líder porque entraba demasiado lento en esa curva. Vemos como da un poco de tirones y Rubén aprovecha. Rubén aprovecha también para adelantar. ¿Puede ser algo en el circuito, algo en el asfalto? Sí, ahí vemos, yo creo que se ha pasado y… Se ha pasado, sí. Pero es extraño porque está mirando abajo. Sí. Quizás ha tenido algún problema con la palanca de cambio, no lo sé, ¿eh? Estoy especulando. Pero mientras vamos a entrar ya en la última vuelta con Rubén Saus, que ha pasado a André Pirés y va a intentar pelear por la segunda posición. Ya recupera un poquito la velocidad. Manuel Grandi, que estaba rodando en 51, se ha hecho 1.53 en la última vuelta. Es la última vuelta ya de esta carrera al sprint, donde el segundo clasificado de la manga de ayer intenta llevarse la victoria. Está por delante de Andrea Tomio, y ahí está Rubén Saus también. Con su característico estilo de conducción, ¿verdad? Ahí… Sí. Mítico, ya lo conocemos, del Campeonato del Mundo de Superbikes, también de Super Hiplo en América. Spider-Man. Sí, así es. Piloto que ha competido con campeones como James Tousland en su día en el pasado. Estuvo con Max Biaggi también, Max Biaggi también. Y ahí está, llegando. Estamos en la última vuelta, ¿verdad? Sí, sí, estamos en la última vuelta. ¿Eso qué le habrá pasado a Manu? Manu, yo creo que ya se ha escapado y es la lucha que vamos a tener ahora por la segunda posición. Vamos a ver, porque ahí vemos cómo… ¿Está Rubén ahí? ¿Es Rubén? Sí, parece que sí, que es el propio Rubén. Sí, es la pelea por el podio ahora mismo. Tenemos a Grandi, que está ahora mismo dominando en solitario. Segunda posición para Andrea. Y ya en la tercera posición, peleando por el último escalón, Rubén Saus y André Pirés. Vamos a ver, porque ahora la chicana es uno de los puntos críticos. Y a su vez se está acercando, a ver si puede tener una oportunidad de acercarse a Tomio en este último giro. Pero mientras tanto, ya dejando atrás los sustos, Manuel Grandi tiene en el bolsillo la que va a ser la séptima victoria de este domingo, el piloto del Netsum Racing. Ahí está encarando ya la… Sí, encarando ya la última curva, y parece que salvo error esto va a terminar así, con Rubén, que ha conseguido adelantar a André Pirés, y se va a quedar por detrás de Andrea. Ahí tenemos recta principal, la última llegada a este circuito de Estoril, dominando con puño de hierro. Va a ver la bandera a cuadros, ahí lo tienen, victoria para Manuel Grandi. Segunda posición para Tomio Andrea, tercero va a ser Rubén Saus, cuarto André Pirés. Bonita carrera, objetivo cumplido para Rubén, el podio. Absolutamente, sí. Y gran victoria de Manuel Grandi. Mira la diferencia que hay ya con el resto de los corredores, ¿eh? Sí. Estamos hablando de… Todavía quedan por entrar, creo que 2 Ducatis y 3 Harleys. Sí. Alessandro Matu, va a entrar también Marco Anastasio. Nos queda también Marcus Bart. También con el dorsal número 72 a Esta es Rui otra Pedro Indian que está Quesado. entrando ahora. Sí. También el Race Spec, importada de Estados Unidos. Y luego ya en la última posición va a entrar Cameron Tenzin Jenkins, teniendo en cuenta el problema que ha tenido Kevin Manfredi, que no va a poder terminar. Ahí vemos mientras tanto las últimas unidades. Algo le está pasando. Tienen un mérito increíble de todas maneras, porque los mecánicos están trabajando siempre al límite en estas motos. Son bicilíndricas y con un régimen de revoluciones que, claro, 5.500, 6.000 vueltas, estamos ya al límite de lo que ese motor físicamente puede aguantar. Y están sacando las motos a correr con un mérito increíble, una ética de trabajo realmente que hay que respetar y alabar. Ahí vemos cómo entran Anastasio, también entra Marcus Bart.
Y ahí tenemos la imagen del ganador, de Manuel Grandi. Está de momento controlando con mano de hierro, como bien dices, la serie europea de la BRL. Absolutamente. Sí. Ha ganado las dos primeras y está, bueno, ayer yo creo que hubiera ganado si no hubiera sido porque la carrera se acortó en 3 vueltas y hoy ha demostrado otra vez su dominio de la categoría. Bien hecho, Manu. Con felicitaciones. De hecho, estaban peleando y al final incluso se tuvo que revisar finalmente quién había ganado, si André Pirés o Manuel bien. Grandi. Y al final pues fue el propio André Pirés, porque además se tuvieron en cuenta el paso por meta de la última vuelta, cuando hay bandera roja. Muy bien. Ahí están muy bien. los comisarios. Y hablabas de los mecánicos. ¿Cuántos mecánicos están a disposición de los pilotos? Bueno, obviamente cada equipo tiene mínimo un mecánico. Sé que el equipo de Spanover tiene 2 mecánicos. Está luego el equipo de Johnny Maracas, que tiene un mecánico, que es Rafa, que el hombre está ahí dándolo todo, como todos ellos. Luego Lords de Lituania, siempre vienen 2 mecánicos. Manu tiene 2 mecánicos también a su disposición, Manu y su compañero de la otra Indian. Y luego los demás están ayudando todos. Rubén obviamente tiene su mecánico también, que es Rafa, se divide entre los dos equipos y siempre se están ayudando mutuamente todos. O sea que no hay... Es cierto que las Ducatis necesitan menos puesta a punto que quizás las Harleys o las Indian. Sí. Son motos en ese sentido ya bastante bien diseñadas de serie para el mundo en el circuito. Y ahí vemos, no sé si algún problema o... Yo creo que estaba tratando de hacer una quemada, pero no le dio. Sí. Intentaba quemar ruedas, pero no le había terminado de salir. Y ahí vemos cómo llegan a parque cerrado los 3 pilotos más rápidos en esta carrera. Manuel Grandi, también Andrea Tomio y también Rubén Saus. Rubén, sí, señor. Ahí le tenemos al fondo, aparcando su moto en esa tercera posición. Ya para concluir, puesto a la espera de escuchar las declaraciones entre ellas del ganador, también del podio. Un domingo donde, fíjate, todos los que podían ser campeones aquí lo han conseguido. Absolutamente, sí. Este domingo hemos cantado todos los alirones posibles y ya solo nos queda la carrera de Super Sport Next Generation en Jerez. Allí nos veremos, ¿no? El 7 de noviembre. Eso es, ahí estaremos. Ahí estaremos, sí, señor. Ahora haremos un alto en el camino para recargar pilas después de un verano que ha sido frenético. Sí, porque desde luego la adrenalina también nos consume. Absolutamente, sí, señor. Estoy oyendo los ruidos de las motos aquí por los cascos y siempre es motivador, la verdad, por decirlo de alguna manera. De alguna manera decimos que se necesita descanso, pero podríamos ir la semana que viene ya. Exactamente, sí, tienes razón. Miguel Ángel. Aquí creo que tengo que ir al podio también ahora. ¿Nos dará tiempo? Si tienes que asistir al podio, pues por supuesto te liberamos ahora mismo. Así que, Antonio, que ha sido un verdadero placer comentar esta carrera. Y nada, que nos vemos en Jerez con más y seguro que mejor. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo y tu liderazgo en esta mi primera vez en los estudios y las vuestros. Que hagan falta. Ya dentro de nada nos vamos intercambiando, que para eso las baggers también es oralidad. Nos vamos cambiando de liderazgo. Y acuérdate que tenemos jamón los sábados. Eso es, uy. Eso ya solo merece la pena que las baggers estén allí. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Antonio, que le liberamos porque tiene que asistir a la ceremonia del podio, y mientras vemos todavía las mejores imágenes de esta carrera y donde, recordamos, se ha consolidado como campeón Manuel Grandi. Y rápidamente nos marchamos a parrilla de salida porque ya sí que sí, Lucía Reiner nos trae a los últimos protagonistas más felices de la Tierra aquí en Estoril. Este fin de semana, último podio, ya estamos con el ganador de las baggers. Yesterday was a difficult day because the red flag, but today you have the win. Yes, today we win, but I had yesterday I dislocated my shoulder, and today it was very hard to push or to touch the limit, but it's okay. We get the race, and it's okay. Congratulations. Thank you. Ciao. Pues se despide el piloto que el sábado por la mañana en la clasificación se dislocó el hombro, pero finalmente hoy, aunque ha sido difícil, ha podido llevarse esa victoria. Así que nada, Miguel Ángel, te devuelvo porque ya van al podio. Y aquí en Estoril, para ese próximo fin de semana en Jerez, ya seguramente desvelaremos las novedades de cara al 2026. El reglamento que ya se está cocinando, las categorías que van a estar también se están cocinando. Y mientras ahí tenemos a Rubén Saus,
a Andrea Tomio, que aparece como segundo clasificado, y el mejor ha sido Manuel Grandi, que le tenemos subiendo a lo más alto del podio. Aquí tendremos un único y exclusivo podio, un Rubens Saus sin combustible, y mucho orgullo que ha sido tenerle también en este campeonato. Pilotos ilustres, pilotos que también están en la memoria histórica del motociclismo español, también triunfando ahora en las Américas y trayéndonos aquí a Estoril y también a Jerez. Estas baggers que ya hemos visto son impresionantes, vistas por televisión de cerca. Ya les puedo asegurar que merece mucho la pena que vayan a Jerez solo para verlas, porque ya hemos visto esa potencia también que tienen, lo desafiante que son para los pilotos, y que nos ha regalado una carrera con emoción de principio a fin. Y ahí tenemos recibiendo la copa de ganador a Manuel Grandi, que sucede a André Pirés. Ayer estuvieron peleando, pero recordamos que a falta de 3 vueltas tuvo que pararse la carrera por bandera roja, y ahí tenemos precisamente a Antonio Blanco, sponsor oficial de Bagger Racing League Europa. Y